Buenos días, hoy es lunes 20 de diciembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Rubén Calle, expresidente del Colegio de Abogados de la SOAI, miembro del Frente Cívico Cuencano, también integrante de la Asociación de Parroquias Rurales y abogado en libre ejercicio. Doctor Calle, buenos días, gracias por aceptar la invitación. El Colegio de Abogados, el directorio del Colegio de Abogados envió una comunicación recientemente al alcalde de la ciudad de Cuenca, haciéndole conocer sus puntos de vista, su preocupación con respecto al famoso encargo en la registraduría de la propiedad del Cantón Cuenca. Quisiéramos conocer, doctor Calle, cuáles son sus puntos de vista dentro del marco legal. Muchas gracias, estimado licenciado. Un saludo a la ciudadanía que nos ve y que nos escucha. Portador de los mejores deseos de que por lo menos esta temporada tengamos buenas noticias, que haya un poco de tranquilidad y que se pueda disfrutar estas festividades dentro de la familia y sobre todo también de recuperación de la fe para quienes todavía profesamos la fe católica. Este mensaje especial en primer lugar. En segundo lugar, debo hacer conocer, y la ciudadanía creo que ya se ha enterado, de que el señor alcalde en fecha 12 de noviembre, perdón, concretamente tengo aquí el día 1 de diciembre, emite una resolución bastante curiosa. Es la resolución SG 0000, es decir, no tiene número. No tiene vida. No tiene vida. Típico de los genios de la mesa cuadrada, digo yo. Desde ahí podemos empezar indicando de que esta resolución no existe porque es una resolución cero. No, totalmente. Entonces, sin embargo, vamos a comentar esta resolución luego de hacer un recuento de las disposiciones constitucionales que le facultan la competencia sobre el registro de la propiedad, que no es una competencia de absoluta, sino que es más bien entendido la competencia conjunta, concurrida con el Sistema Nacional de la DINARDAP, la Dirección Nacional de Registro Públicos, que luego de hacer ese recuento, finalmente concluye que hay una resolución de la DINARDAP expedida, esta sí, el día 12 de noviembre del 2021, suscrita por la abogada Angie Karina Gijón Mancheno, directora nacional de Registros Públicos. Esta resolución emitida por esta funcionaria concretamente dice que expide la norma que regula el encargo de los registradores de la propiedad con funciones de registro mercantil y registradores mercantiles a nivel nacional hasta la designación de los titulares en cada registro. Es decir, regula los encargos, cómo se deben proceder los encargos. En el artículo primero establece que es bueno regular estos encargos, y en el artículo segundo habla del ámbito de aplicación, como ya se indicó en los registros mercantiles, registros de la propiedad. Pero ya en lo fundamental, en el objeto propiamente de esta resolución, en el artículo 3, dice lo siguiente: corresponderá al gobierno autónomo descentralizado y a la Dirección Nacional de Registros Públicos, según corresponda por ley, planificar y ejecutar el concurso de méritos y oposición conforme a las disposiciones del instructivo que para el efecto emitió la Dirección Nacional de Registros Públicos. Es decir, establece que la competencia es del municipio, del GAN municipal, y de la DINARDAP planificar y ejecutar el concurso de oposición y méritos.
Debo decir, licenciado, que este concurso ha estado suspendido por aproximadamente un año, por cuanto el periodo había fenecido de la registradora hace aproximadamente un año, en diciembre del año anterior. Venía en funciones entonces prorrogadas ella. Sí, funciones prorrogadas por dos cosas. Por imperio de la norma de la Ley de Datos Públicos, por imperio de la Constitución, que establece que la única forma para ser registrador es mediante concurso público, y también, sobre todo, porque hay una ordenanza del registro de la propiedad del Cantón Cuenca, que fue dictada por el Consejo Cantonal, que establece que quien ejerza la función de registrador de la propiedad solo terminará sus funciones cuando sea reemplazado por la persona que haya sido ganadora del nuevo concurso. ¿Sí? Hasta tanto, se mantiene como titular por imperio específico de la propia norma, es decir, por la propia ordenanza. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí, por los temas de pandemia y por diferentes circunstancias, la DINARDAP estableció dos prórrogas de 60 días. Una en febrero, ¿no es cierto?, y que concluyó en mayo, y luego hizo una nueva prórroga, con lo cual a partir de junio prácticamente estaría ya sin la prórroga, pero hablamos de una prórroga de carácter general para aquellos municipios GAS. Hay varios GAS en el país que hasta ahora no han hecho el concurso, no han hecho ningún concurso y siguen funcionarios que han sido nombrados temporalmente por la autoridad, y otros que inclusive vienen de antes. Entonces, ¿esto por qué? Porque los municipios de cada cantón han ido asumiendo paulatinamente esta competencia del registro de la propiedad, ¿no es cierto? Por falta de recursos, por falta de institucionalidad, etcétera, no lo han podido hacer. Entonces, la norma estaba planteada en este sentido de cómo las municipalidades pudieran hacer los encargos para aquellos que no han podido hacer los concursos. El caso del Cantón Cuenca no es ese, porque el Cantón Cuenca ya se han realizado dos concursos, y en los dos concursos precisamente ha resultado ganador quien actualmente ostenta la titularidad del registro de propiedad. Pero el alcalde, tomando este primer párrafo que he dado lectura, en vez más bien de hacer la convocatoria para nombrar el nuevo registrador o registradora de la propiedad, lo que hace es dictar una resolución mediante la cual, tomando el reglamento esta resolución expedida, procede a expedir esta resolución del 1 de diciembre, que dice que en el artículo 1, la presente norma tiene por objeto, norma, nótese en cuenta que se habla de una norma. Las resoluciones no son normas, son decisiones, actos administrativos. Realmente yo aquí hace un comentario breve. Debo decir que lamento mucho que nuestro GAD... Mal asesorado. Oiga, lamento mucho que no se tengan cuestiones elementales de conocimiento del derecho público y del derecho administrativo. Saber diferenciar entre un acto administrativo y un acto normativo. Saber diferenciar lo que significa el principio de seguridad jurídica. El municipio no es una isla en el mundo. El municipio es parte de un país. Está sujeto a normas, a la Constitución de la República en primer lugar, luego a normas nacionales y luego a sus propias normas que dicta el Consejo Cantonal. No es que el alcalde tiene la potestad absoluta, como parece que todavía alguien le sigue haciendo creer al señor alcalde que él tiene la potestad absoluta para hacer y deshacer las cosas en el cantón. No es así. Todo funcionario público tiene limitadas sus atribuciones y competencias. No puede ejercer 1 milímetro más allá de que aquello que la ley y la Constitución le faculta, pero se extralimita. Se expide esta norma, a su decir, ¿no es cierto? Dice que esta norma tiene objeto regular los encargos del registro de la propiedad con funciones y facultades de registro mercantil hasta la designación de su titular mediante el respectivo concurso de méritos. Concurso que está en veremos. Exactamente. Entonces, el alcalde, tomando esta resolución de la DINARDAP, procede a expedir la resolución de encargo a favor de este actual funcionario, que no tengo el nombre. Carlos Eduardo Celi Bravo. Ya, procede a expedir esta resolución a su favor, pero sin considerar que el mismo artículo 3, que dice que de quién es competencia,
En el segundo párrafo dice lo siguiente: cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito no se pueda llevar a cabo el concurso de méritos y oposición, las autoridades máximas, es decir, el alcalde y el director nacional de registros públicos, según corresponda, será quien proceda a designar a las personas encargadas de los registros de la propiedad, registros mercantiles, etc. El encargo procederá cuando el titular del registro haya cumplido su periodo y aún no haya sido legalmente reemplazado. Cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito, no cuando se le apura. Entonces, aquí no hay ninguna causa de fuerza mayor ni caso fortuito que impida convocar al concurso de méritos y oposición. Por tanto, esta decisión, esta resolución del alcalde incurre en lo que nosotros llamamos en el derecho constitucional, por lo menos dos vulneraciones básicas. La una, el derecho a la seguridad jurídica. Está establecido en la norma cuándo puede ser reemplazado el funcionario registrador o registradora, cuando ha sido nombrado el nuevo ganador del concurso, ¿no es cierto?, respectivo. Solo ahí puede ser reemplazado, así dice la ordenanza admitida por el propio Consejo Cantonal. Lo segundo, el principio de motivación. El primero que referí a la seguridad jurídica está establecido en el artículo 82 de la Constitución y en el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo. El segundo principio, derecho fundamental, que es el derecho a la motivación. El artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, es clarísimo al decir de que toda decisión de autoridad pública, toda resolución, llamémoslo aquí, del ámbito judicial, del ámbito administrativo, del ámbito de los gobiernos locales, etcétera, en general, toda decisión debe ser motivada. ¿Qué es la motivación? La motivación es, primero, la determinación, cuáles las normas constitucionales, legales, etcétera, que le facultan. Y segundo, los hechos fácticos dentro de los cuales se encuadran estas normas. Es decir, este hecho que de fuerza mayor, por ejemplo, una catástrofe, es un hecho de fuerza mayor. Por tanto, aquí se aplica la fuerza mayor, ¿no es cierto?, que está ajena a las posibilidades de las personas, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza mayor es tan fuerte que impide que uno pueda resistir y, por tanto, este caso sí se aplica el encargo, porque no puedo convocar a concurso, ¿no es cierto? Entonces, caso fortuito, he convocado al concurso, no hay nadie que quiera participar, no existen las posibilidades de hacerlo. Finalmente es un caso fortuito, mediante la cual entonces procedo a hacer un encargo. Pero aquí no existe ninguna de las dos cosas y, sin embargo, se toma solo un párrafo del mismo artículo, ¿no es cierto?, y se procede a encargar. ¿Cuál es el problema de esto? A ver, más allá de estas vulneraciones constitucionales que seguro darán lugar para una acción de protección ante un juez constitucional. Pero ¿quién podría, doctor Calle, quién podría plantear el amparo? Bueno, yo pienso que en primer lugar lo debería plantear la propia funcionaria que ha sido relevada ilegal y arbitrariamente, la doctora registradora, y en segundo lugar la podría hacer cualquier persona, porque vamos pero ella ya cumplió su periodo más allá de lo que establece la ley. Sin embargo, está establecido en la ley que ella podrá ser reemplazada solo cuando esté nombrado otro mediante concurso. Entonces, existe la vulneración de la seguridad jurídica y también la vulneración del principio constitucional de motivación. Lo más grave de esto, pero más allá de los derechos, de las posibilidades de la funcionaria de hacerlo, es el perjuicio a la ciudadanía. Ese es el tema más grave y el tema de fondo y por el cual el Colegio de Abogados se ha pronunciado. Hemos venido pidiendo precisamente que el directorio se reúna y adopte una decisión, un análisis sobre este tema. ¿Qué es lo que puede pasar, el estimado licenciado, y la ciudadanía debe saberlo? Puede pasar de que cualquier acto, certificación que emita el actual encargado carece de actividad y de legalidad y podría ser declarado nulo por cualquier juez competente.
¿Eso qué implica? Terribles daños y perjuicios, inseguridad jurídica a toda la ciudadanía. Porque este rato, si alguien, por decir algo, en un proceso judicial, presenta un certificado firmado por el actual encargado, No sirve. ese certificado podría ser objetado, ¿no es cierto?, careciendo de legitimidad y de legalidad, y por tanto generar un perjuicio dentro de un proceso legal. No se diga dentro de los negocios jurídicos, ¿no es cierto? Cuando no existe esta seguridad sobre este acto que está haciendo un funcionario público, no se puede ser tan irresponsable con la ciudadanía, no se puede actuar de esta forma tan apresurada por simplemente a lo mejor intención política de cooptar todos los espacios para nombrar personas afines. No, el encargo no procede a dedo. Las altas funciones de responsabilidad, de dar seguridad y transparencia a los actos registrales, exigen que sea nombrado por un funcionario competente, ganador de un concurso público de méritos y oposición, para que no se pueda objetar sus actuaciones. No procede que se encargue a dedo por alguien simplemente que, con todo, seguramente tendrá algún mérito. No lo voy a decir porque no tengo la suerte de conocerlo, pero no es así las cosas, pues no se trata de ponerle a que está al lado de mí o más cercano o al que me recomienda, sino se trata de ¿qué? De garantizar que la ciudadanía tenga la tranquilidad sobre los actos que está procediendo. Doctor Calle, tenga o no tenga méritos, el acto del encargo sería ilegal. Es completamente ilegal e inconstitucional. Es ilegal porque precisamente, insisto, carece de competencia por no existir los hechos fácticos que la propia norma establece. Por eso que inclusive me he planteado, el directorio así ha resuelto, primero, dirigirse al alcalde solicitándole la revocatoria de esta resolución, con justificaciones jurídicas específicas que las que estoy mencionando, entre otras. Entonces, la oportunidad que tiene el alcalde es de revocar inmediatamente. Y recuerde usted que esto ya pasó hace algún tiempo. Hace el tiempo, en la época del alcalde Marcelo Cabrera, encargó al doctor Ochoa, que era síndico municipal, encargó, pero él no duró un día, porque inmediatamente se percató de la responsabilidad que tenía y de los perjuicios que se puede generar a la ciudadanía, y sobre todo de la responsabilidad civil y penal que le puede ocasionar a él, y no firmó un solo documento. Y salió al segundo día restableciendo la regularidad del registro de propiedad en caso exactamente similar al actual. Entonces, ha hecho bien el Colegio de Abogados, en primer lugar, por resolución de su directorio. Ya, ahora, dígame, doctor Calle, ¿hay respuesta del alcalde a esta comunicación del Colegio de Abogados o no? Hasta el día de ayer que estaba en contacto con el doctor Pablo Cordero, presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, no se tiene todavía una respuesta de parte del delegado municipal y del señor alcalde. Esperemos que por el bien obrar, con la necesaria sapiencia que deberá existir tal vez en algún funcionario por ahí, le pueda... Y que conste que el alcalde vive rodeado de asesores y de un gran equipo de abogados. Yo debo decir, obviamente, con el respeto que se merece quienes puedan estar cumpliendo esas funciones, pero lamentablemente o el alcalde no les hace caso o realmente hay una deficiente asesoría jurídica constitucional, porque lo otro puede pasar también, que le den el asesoramiento y que finalmente se imponga un criterio personal al margen del asesoramiento que se le está dando. Pero lo que se observa de la actuación general que se ha venido dando por parte de la actual administración es total vulneración de los principios de seguridad jurídica. Bueno, pero el alcalde podrá argumentar que, por ejemplo, esto del encargo de lo que le hacen cometer semejante equivocación es por ineptitud de su equipo de abogados. Fuerza mayor puede decir eso. Realmente el responsable final de los actos y de las omisiones es el alcalde. No puede echar la culpa a los asesores. El que suscribe al final de cuentas es el alcalde. Y él es el que tendrá que responder tanto en el ámbito civil por los daños y perjuicios que le puedan demandar los ciudadanos perjudicados,
en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, en la propia Contraloría General del Estado podrá observar en su momento estas decisiones en caso de que esto se mantenga realmente así como está y sobre los actos que eventualmente se hubieran venido dando. Entonces, eso es lo que ha hecho el directorio del Colegio de Abogados, y no es el presidente, es el directorio en conjunto que ha tomado esa decisión de dirigirse al alcalde. Pero el día de ayer, precisamente porque habemos muchos colegas abogados que somos parte de la red de abogados de solidarios, que somos parte de diferentes sectores de agrupaciones de abogados, le hemos planteado al señor presidente del Colegio de Abogados que es necesario también presentar una demanda de nulidad del acto administrativo resolutivo de encargo. Porque definitivamente... Esta demanda de nulidad se presenta ¿ante quién? Ante el Tribunal de lo Contencioso. También procedería en la vía ordinaria, aparte de la vía constitucional que ya indiqué que procedería por falta de motivación y violación a la seguridad jurídica. ¿Por qué procedería la nulidad? Porque precisamente está violando aquello que establece el artículo 3 de la propia resolución. Esto es de que no existen las condiciones fácticas, la fuerza mayor ni el caso fortuito que le haya llevado a tomar esa decisión. Y por tanto, además de eso, existe una violación a la propia ordenanza del Consejo Cantonal, ¿no es cierto? Y finalmente está vulnerando, está pasando por encima, así, está haciendo fraude a la ley en cuanto establece la ley de datos públicos que la función del registrador es mediante concurso público de oposición. No hay cómo hacer pasar por la tranquera, ¿no es cierto?, para evitar el concurso, nombrarlo a dedo con supuesto encargo. Entonces, eso es un fraude finalmente también que se pretende hacer a la ley. Y sobre este fraude, ¿qué han dicho los concejales? Bueno, lamentablemente vemos que hasta ahora no se pronuncia en absoluto ni uno solo de los señores concejales. Ni les interesa. Y lo cual evidencia, yo también ahí debo ser bastante crítico, como activista social que soy, muchas veces he manifestado mi total preocupación por el Consejo Cantonal en su conjunto, porque entendemos que ahí hay personas con experiencia, hay personas que inclusive con conocimiento jurídico, pero que lamentablemente su labor de fiscalización se ha limitado en estos tiempos a una competencia de entrega de fundas de caramelos en los barrios, ¿no? Entonces, desatendiendo su principal función, que es fiscalizar los actos públicos, no pensando en el revanchismo, sino pensando en el bienestar de la ciudadanía y la tranquilidad y la seguridad, la transparencia. Y eso lamentablemente no está ocurriendo. Eso para mí es muy preocupante y creo que para la ciudadanía el Consejo Cantonal no está a la altura de lo que necesita nuestra ciudad, y por eso es de que encontramos un desgobierno total. Es una ciudad sin rumbo, es una ciudad que lamentablemente es insegura, no solo en el tema físico, es decir, de la delincuencia, en el tema de las inseguridad jurídica, básicamente. Uno no sabe qué hacer aquí porque de pronto el alcalde se le ocurre tal cosa o quienes están cerca de él y simplemente se expiden decisiones que a la larga no tienen ningún sustento. Mire usted las gran manzanas que ahora son simplemente un poco de pintura ya totalmente casi desaparecida, ¿no es cierto?, en ciertos sectores, esos maceteros que pasaron luego a ser parte de la chatarra, ¿no?, o basura. Entonces, esto es porque se toman decisiones realmente alejadas, en primer lugar, de la realidad social, y luego también que se contraponen a la propia normativa constitucional y legal, y por eso no tienen el respaldo debido. Entonces, este es un llamado realmente que lo hace el Colegio de Abogados, lo hacemos los ciudadanos, para que de alguna manera se restablezca la tranquilidad y la seguridad jurídica en ese registro de la propiedad, que precisamente, debo decirle, licenciado, quien está en uso de la palabra, fue uno de los mentalizadores del texto de la ordenanza del registro de la propiedad en su momento, cuando estuvimos también en el directorio del Colegio de Abogados. Hicimos el borrador, lo pasamos al entonces alcalde Paul Granda, para que sea el borrador inicial que entre al Consejo y sea luego analizado y aprobado, con las observaciones y los cambios pertinentes. A propósito, doctor Cayo, usted fue presidente del Colegio de Abogados de la SOY en 2 periodos, ¿no? Efectivamente, y por eso es que conozco este tema, porque además
estos temas lo hemos tratado en sesiones de directorio, en talleres, cuando lo presentamos como proyecto de ordenanza. Y por eso sabemos cuál era la intención al redactar esta ordenanza, que no sea manoseada políticamente, y por eso lo conozco a plenitud el contenido de esta ordenanza. Lo que queríamos es, sabiendo que iba a tener su relación, su adscripción al GAR cantonal, ¿no es cierto? No queríamos que mañana haya tráfico de influencias, interferencias políticas, ¿no es cierto?, en el registro de la propiedad, para que se diga esto se inscribe, esto no se inscribe. Pero hoy, vea, licenciado, y debo denunciar a la ciudadanía, y eso lo hago en forma directa y clara. Este funcionario encargado que ingresa la semana anterior, inmediatamente mantiene una reunión con los notarios y prohíbe una cantidad de actos. ¿Qué cambió? ¿Qué ley cambió? Pero igual nulo, completamente nulo. Pero mire usted, licenciado, precisamente eso queríamos evitar, que se manosee políticamente. Llega este funcionario y comienza a cumplir órdenes de la Dirección de Avalos y Catastros, de otros funcionarios del municipio, perdiendo total la autonomía y la seguridad jurídica. Porque la ley de registro... Bueno, para eso seguramente le puso el alcalde allí, pues al encargado, para poder manipular cosas en beneficio. Yo no sé si sea realmente en beneficio particular, de interés privado, o sea, pero ¿de qué? Pasa a cumplir políticas de la actual administración en el registro de la propiedad. Es evidente porque la semana anterior establece nuevas reglas. Y ahí viene la pregunta, y digo, denuncio, porque ninguna ley ha cambiado. La ley de registro no ha cambiado. ¿Por qué se tienen que poner nuevas reglas si no ha cambiado la ley? Resulta que entonces viene un nuevo funcionario y cada funcionario va a venir a poner nuevas normativas, ¿no es cierto? Observaciones, problemas, obstáculos a las inscripciones. Entonces, eso es lo preocupante. Doctor Calle, el Colegio de Abogados presenta esta comunicación, denuncia, digamos así, al alcalde, haciéndole caer en cuenta de las ilegalidades de este encargo. Han pasado 20 días. Y seguramente el encargado ya firmó muchos documentos porque diariamente pues llegan a las oficinas de la Registraduría de la Propiedad a registrar los documentos oficiales. Estos documentos serían también nulos, estas firmas. Sí, en principio es importante decir, la ciudadanía, para que un acto se declare nulo debe acudirse ante el juez competente para que se declare nulo. Pero lo que estamos diciendo es que esto facultaría a que cualquier persona que no esté de acuerdo con una inscripción, una certificación, pudiera acudir ante el juez y demandar la nulidad. Y seguramente va a conseguir una sentencia favorable. Si no, por eso es la inseguridad jurídica. ¿Y quién le devuelve el daño a ese cliente? Seguramente la persona perjudicada demandará al registro de la propiedad, ¿no es cierto?, como institución responsable de este perjuicio que le ocasionan, y luego será el registro de la propiedad el que deberá indemnizar a este ciudadano o ciudadanos que resulten perjudicados. Finalmente, entonces, será la propia ciudadanía la que termina pagando estos desaciertos. Doctor Calle, con o sin respuesta del alcalde, ¿el Colegio de Abogados de la SOAI continuará adelante? Sí, el señor presidente me ha informado que el día de mañana, me parece, o el miércoles, va a haber un directorio ampliado ya. Es decir, ¿cuál es el directorio ampliado? Es una asamblea del directorio con la presencia de todos los expresidentes del Colegio de Abogados, y por eso inclusive personalmente me ha hecho una invitación para que esté presente, en donde ya habrá una decisión mucho más amplia sobre este tema, con repercusiones seguramente de carácter legal y también de hecho, porque hay en la ciudadanía y en el gremio de abogados hay una preocupación y una predisposición para tomar medidas de hecho. Así tiene que ser. Ese es el papel que deben cumplir, doctor Calle, los gremios profesionales en defensa de los intereses de Cuenca, de los cuencanos, y no solamente callar por conveniencias. Sí, lamentablemente nosotros debemos decir de que el gremio que debería estar trabajando en sus temas organizativos, internos, de capacitación, formación, etcétera, en momentos como estos tiene que asumir ese papel, un papel de
ponerse del lado de los intereses ciudadanos, más allá de su propio gremio, ¿no es cierto? Y privilegiar los intereses de la ciudadanía y plantear, aunque esto disguste a la autoridad, aunque esto disguste a sus adulones, ¿no es cierto? Pero tiene que asumir este papel. Y así lo ha hecho el colegio en su historia. El colegio de abogados se ha mantenido inclusive en los peores momentos, cuando en este país se trató de acabar con los gremios del colegio de abogados de la SUAY, se mantuvo digno, firme, incólume frente a diferentes temas de interés ciudadano, frente a temas de independencia de la justicia. Y hoy mantiene esa línea y eso es bueno porque finalmente el gremio nos hace sentirnos respaldados y parte de una sociedad, parte de esta problemática y al mismo tiempo parte de la solución, con nuestro compromiso de asumirlo. Bien por la posición del Colegio de Abogados de la SUAY. Frente a la destrucción, cambiando el tema, frente a la destrucción de los espacios verdes en las orillas de los ríos de Cuenca, esto es de conocimiento público, dentro del proyecto de la construcción de las ciclovías, se destruyeron amplios espacios verdes que fueron reemplazados por plataformas de cemento, y frente a esa destrucción, frente a ese atentado, frente a esa depredación, las cámaras profesionales no dijeron absolutamente nada. Las universidades callaron, guardaron silencio cómplice. Los colegios profesionales que les compete también. Y Cuenca está a la deriva. Es preocupante y es verdad lo que usted acaba de decir. Con los cuencanos como que no creo que sea justificación la pandemia. Yo creo que más bien es un poco como que perdimos el norte del interés público, del interés general, y quizá nos quedamos muy poco en el interés interno, propio, gremial, particular, privado, etcétera, porque ciertamente, empezando desde el propio Consejo Cantonal, ¿no es cierto?, que no ha tenido la preocupación para que todos estos proyectos, yo mencioné antes el de las supuestas grandes manzanas, ¿no es cierto?, que terminó una gran estafa, finalmente, hoy, luego la de las ciclovías, y así, proyectos que son inconsultos, proyectos que son inclusive derroche de recursos sobre los cuales se tiene que dar cuentas algún rato, pero que no se fiscaliza. Todo eso va pasando por delante de nosotros, o lo vamos viendo, y no vamos asumiendo un papel crítico, un papel participativo, un papel de incidencia dentro de ello. Entonces, eso es realmente una crítica para todos, y lo digo, asumo también parte de ello. A veces como que no está cerca a nosotros y no nos toca, ¿no? Aparentemente, y por tanto no nos involucramos. La ciudadanía ha perdido ese papel protagónico crítico que siempre lo ha tenido. Como que, vuelvo a decir, nos ha vuelto indiferentes. Decíamos que la pandemia nos ha vuelto más humanos. Más bien, yo creo que nos ha vuelto más indiferentes, más bien, y en ese sentido es negativo. Pero, ¿qué debo decir? Acciones constitucionales, legales que se debieron haber impuesto también no se lo hicieron. Lamento que la universidad... Le trajeron, doctor Calle, le trajeron a un cómico para que diga lo que tenía que decir el alcalde a las autoridades nacionales, ¿no? Eso es tremendo y debo decirlo, Cuenca se quedó hace mucho tiempo sin voz. El acomodo, el tratar de gozar del favor del gobierno de turno o una aparente cercanía para tener quizá algún proyecto, algún recurso, ha llevado a un servilismo a nuestra ciudad y lamentablemente hemos perdido esa dignidad, esa altivez que siempre tuvo Cuenca, una voz en el país. Entonces, esto hace que finalmente, por miedo a que de pronto la nueva autoridad o el presidente no apoye, no transfiera los recursos, etcétera, se adopta un papel servil. Vea la ciudad cómo estamos incomunicados. La ciudad no tenemos absolutamente, si no fuera por nuestro propio esfuerzo de los cuencanos, realmente estamos este rato en una crisis total. Y sin embargo, lamentamos que nuestra ciudad no tenga siquiera una mínima comunicación hacia ningún lado. Y ahí yo quería tocar lo que usted bien dice, las universidades. Yo tengo
un cariño especial y de gratitud hacia la Universidad de Cuenca, en la que tuve la oportunidad de estudiar cuando era libre ingreso. Gracias al libre ingreso. Yo también. Exactamente. Entonces, porque pudimos ingresar de gente del pueblo hacia la universidad gracias al libre ingreso y hoy estamos tratando de devolver. Pero ¿qué ha pasado con nuestra universidad? Se ha vuelto casi una consultora, casi lo mismo que lo hacen los gobiernos locales de adulones del gobierno, ¿no es cierto? Sometidos a las políticas del gobierno, sometidas a las decisiones del gobierno, al control. Eso en nuestra época, cuando estudiábamos sociología, economía política, eso se llamaba el control de la superestructura. Finalmente, en nuestra época, no gobernaban los gobiernos de turno en las universidades. Eran espacios de libertad, de crítica, ¿no es cierto? Eran espacios de construcción de políticas alternas, de fiscalización de los gobiernos, de protesta hacia los gobiernos. Pero hoy, lamentablemente, lo que más he visto preocupados a las autoridades universitarias es de sacar contratos, sea con los gobiernos locales, sea con el gobierno nacional, de hacerse consultorías, etcétera, pero no desde un punto de vista crítico, científico, técnico, sino desde el punto de vista de cualquier consultor de prestar servicios profesionales, quizá hasta compitiendo deslealmente con otros profesionales que ha formado la propia universidad. Yo lamento mucho y tengo que decirlo esto con dolor, porque me duele decir que esto está en nuestra universidad. No hay pensamiento crítico, están adoctrinando a nuestros jóvenes, cosa que no ocurría antes. Están adoctrinando desde un punto de vista de dejar pasar, dejar hacer. Bien, gracias, doctor Calle, por sus puntos de vista. Esperemos que el Colegio de Abogados de la SUAY, gremio importante de trascendencia en una sociedad, siga cumpliendo con su deber frente al pueblo, que no se quede, que no sea cómplice de decisiones arbitrarias y responsables, que el día de mañana los ciudadanos pagarán las consecuencias de estas arbitrariedades, de estas ignorancias, porque no cabe otra expresión, ignorancias. Bien, más adelante, doctor Calle, volveremos nuevamente a pedirle un espacio para conocer cuáles han sido los resultados de las gestiones del Colegio de Abogados de la SUAY. Muchas gracias, estimado licenciado, siempre a la orden y ojalá auguremos los mejores deseos de que efectivamente restablezca la cordura y se revoque inmediatamente esta resolución, nos dé la tranquilidad a todos los cuencanos y se convoque de inmediato al concurso. Esto no es una defensa personal hacia la funcionaria que ha venido desempeñándose. Esto es un tema de respeto a la institucionalidad, a la seguridad jurídica, al interés ciudadano y que no se comience a utilizar o mal utilizar políticamente una institución que debe dar tranquilidad a los ciudadanos de garantías. Y ojo que al registro de la propiedad ingresa muchísimo dinero mensualmente. Ojo. Mire usted, licenciado, en 2 periodos del actual registradora tenemos un edificio y entendemos que inclusive hay recursos que se están sobrando, cuando eso estaba antes como un negocio privado. Y eso fue una lucha del Colegio de Abogados de la SUAY que lo hicimos nosotros para plantear dentro de la Constitución del 2008 que pasen a ser, ¿no es cierto?, adscritos a los GATS municipales. Nosotros fuimos, y lo digo con total, en forma enfática, nosotros como Colegio de Abogados de la SUAY y como Federación Nacional de Abogados en ese tiempo presidido por Jorge Abad Peña, también expresidente del Colegio de Abogados de la SUAY, fuimos los que propusimos que los registros de la propiedad dejen de ser negocios privados y pasen a ser, y luego lo conseguimos, y ahora vemos los resultados, esos recursos que están allí, pero aparte de eso, como vuelvo a decir, se debe mantener con total autonomía, no debe ser manipulada políticamente, no debe meterse las manos por parte de los políticos locales ni nacionales, eso debe ser una institucionalidad de seguridad jurídica. Bien, gracias al doctor Rubén Calle, expresidente del Colegio de Abogados de la SUAY, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Buen día.